Hola mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 522, Usa mi vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor. Él quiere darles perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida. Usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén. Pues vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias que hoy es tu día y de verdad hemos venido, Padre, para glorificarte a ti, Padre. Recibe nuestra adoración, nuestras alabanzas, Padre. Queremos que tú seas glorificado en todo este tiempo, Padre. Y te damos gracias por Cristo. Y es en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.
Vamos a continuar cantando el número 419, Un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en mano del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Otra vez. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla tuya. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Es un gusto estar con ustedes en este tiempo. Bienvenidos todos que están aquí y todos los que están viendo por internet. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 15. Romanos capítulo 5, en el verso 15. Romanos 5, 15. Aquí la palabra de Dios nos dice, pero el don no fue la transgresión, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Repito en favor del pueblo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Padre, de la predicación. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que tú nos hables, Padre, que este hombre no se vea, sino que de verdad tú nos bendigas, Padre, con lo que tú quieres. Y pido, Padre, que cada mente esté atento, cada corazón abierto para recibir lo que tú tienes para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Interesante aquí, un hombre, por un hombre. Aquí podemos ver cómo un hombre puede hacer la diferencia en la vida. Un hombre puede hacer la diferencia en la vida. Y si vamos aquí a Romanos 5:12, aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si pensamos de Adán, era un hombre, y porque él pecó, vino la muerte para todos nosotros. Pues no fue tan bueno la influencia de este hombre, ¿verdad? Porque trajo la muerte a nosotros. Nos introdujo al pecado. Y realmente, si lo pensamos, por Adán, quedamos en una grave situación. Y
quiero ver 5 cosas que por Adán, por lo que él hizo, pues afectó a todos nosotros. La primera cosa que por Adán quedamos como débiles. En Romanos 5:6, aquí en Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí describe lo que Adán nos dio. Nos dio aquí debilidad. Débiles. Y aquí esta palabra débil es sin fuerza. Sin fuerzas, enfermo. Impotente. Y es así, por el pecado somos impotentes, no tenemos poder o fuerza para solucionar nuestra condición, nuestro problema, nuestra situación. Y podemos ver aquí en Hebreos 4:15, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 en el versículo 15, aquí nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El punto aquí es nuestras debilidades. ¿De dónde vino nuestras debilidades? Pues de la influencia de un hombre, Adán. Que quedamos débiles, con muchas debilidades, sin fuerza, sin habilidad de cambiar la situación. Todo esto vino de la influencia de un hombre. Vamos a la segunda cosa. Si regresamos a Romanos 5:10, Romanos 5:10, aquí en Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La siguiente condición o la cosa que recibimos de Adán es enemigos. Enemigos de Dios. Aquí lo dice bien clarito, porque si siendo enemigos, ¿de dónde vino esta enemistad? Pues fue traspasado de Adán a nosotros. Y enemigo, la definición es odiado. Wow. Esa palabra, si vas al diccionario bíblico, enemigo, odiado, hostil, oposición en contra. Y así es lo que Adán traspasó a nosotros. Cuando Dios nos veía como enemigos, odiado, hostil, que estamos en contra. Imagínense. Y todo esto vino de un hombre, de Adán. Vamos aquí a Romanos 8:7. Romanos 8:7, aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El punto aquí es, por el pecado en la carne, llegamos a ser enemigos de Dios. Hay una enemistad porque no podemos ajustarnos a la ley de Dios. No podemos conformarnos y agradar a Dios de ninguna manera. Es imposible. ¿Y de dónde vino esto?
de Adán. Un hombre. Por un hombre llegamos a ser enemigos de Dios. ¿Qué más? Pues vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí, la siguiente cosa que recibimos de Adán era la muerte. Muertos. Imagínense, muertos espiritualmente. Aquí la palabra muerto bíblicamente es una separación natural o violento del alma del cuerpo, es decir, una muerte física. También habla de una separación de Dios en el infierno. Eso es la muerte, bíblicamente. Y esto es lo que Adán nos dio, por su influencia, por sus acciones, pues nos dio la muerte. Vamos a Romanos 5:12 para añadir a esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la influencia de Adán, porque él pecó, llegó la muerte. Y porque todos nosotros pecamos como Adán, todos morimos. Estamos muertos. Eso es la influencia de Adán para nosotros. La muerte. Vamos a la cuarta cosa que recibimos de Adán. Vamos a Romanos 5:18. Aquí dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que aquí la siguiente cosa que recibimos de Adán es la condenación. Somos condenados. ¿De dónde vino eso? Pues de Adán, de su influencia. Todos nosotros quedamos condenados. Esta palabra de condenar es declarar a una persona culpable. Culpable. Bajo una sentencia de danificadora. El punto es culpable. Venga la sentencia, como dicen en Tres Patines. Somos culpables. Y no tenemos el lenguaje y la facilidad de Tres Patines para salir de esto. Todo esto vino de Adán, la influencia de un hombre. Llegamos a ser condenados por Dios. Vamos a Romanos 3, Romanos capítulo 3, los versículos 19 al 20 para añadir. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y quién nos dio esto? Este conocimiento del pecado o de la ley de Dios. Adán. Adán y Eva estaban en inocencia. No conocían entre lo bueno y lo malo, hasta que desobedecieron. Así que
¿qué es lo que recibimos de Adán? Condenación. ¿Por qué? Porque nos hizo saber la ley de Dios y no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. Llegamos a ser condenados, culpables de la ley, porque por Adán. La influencia de un hombre. ¿Cuál es la quinta cosa? Vamos a Romanos 5:19. Romanos 5:19. Aquí dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí, ¿qué es lo que recibimos de Adán? Pues, pecadores. Conocimiento del pecado, una naturaleza pecaminosa en el cual cada uno de nosotros llegamos a pecar y llegamos a ser pecadores. Somos pecadores porque Adán fue pecador y él, pues, traspasó eso a nosotros. ¿Alguien quiere llorar? Yo ya estoy al punto de llorar por la influencia de un hombre, cómo trajo todo lo malo. Aquí pecador, la definición es devoto al pecado, es decir, devoto a la injusticia, esclavizado al pecado, malvado. Y de verdad es así, comparado con Dios, quien es perfecto, sin pecado. Nosotros, pues, somos devotos al pecado, esclavizados al pecado, seguimos en el pecado, controlados por el pecado. Hasta llegamos a gozarnos del pecado malvado. Vamos a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Aquí en Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Aquí la Escritura encierra todo. ¿Bajo qué? ¿Qué dice aquí? Todo bajo el pecado. Es decir, cada uno de nosotros, este mundo, la creación, todo está bajo el control del pecado por la influencia de un hombre, Adán. Pues no lo odias, no lo odias. Sí, hizo todo eso malo, lo traspasó y nos dio todo eso. Pero a lo mínimo él pudo traspasar también lo verdadero, lo bueno. ¿Y qué es el otro hombre? Pues hay otro hombre, Cristo. Por Adán, pues llegamos, voy a recalcar, llegamos a ser débiles, enemigos, muertos, condenados, pecadores. Pero por Cristo, ¿qué es lo que podemos ser? Vamos a ver, hay 5 cosas que Cristo puede hacer para nosotros si le dejamos, si llegamos a creer en su obra. 5 cosas que por la influencia de un hombre cambia completamente todo esto de lo malo.
Así que vamos con la primera. Vamos a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Y ya leímos algunas de las cosas, pero no estaba enfocado en ese momento con Cristo, sino con Adán. ¿Qué es lo que podemos recibir de Jesús? Cristo, que se hizo hombre, Dios se hizo hombre. ¿Qué es lo que podemos recibir? Vamos a Romanos 5:9. Aquí en Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que aquí, ¿qué es lo que Cristo puede cambiar y darnos a través de su influencia, a través de sus actos, su obra? Pues aquí nos dice que nos puede justificar, nos puede hacer justos, justificados. ¿Y qué significa esta palabra justificar? Es hacer recto, es decir, correcto, declarado justo o perfecto. A través de Adán, pues, todo lo contrario. Débiles, enemigos, muertos, condenados, pecadores. Pero Cristo aquí nos justifica, cambia todo. Por la influencia de Cristo podemos llegar a ser hechos perfectos, como Dios. Porque esa es la única manera que podemos llegar al cielo, es ser perfecto. Y Dios puede hacer esa obra. Y Dios se hizo hombre para hacer esa obra. Así que por la influencia de un hombre podemos ser justificados o ser hechos perfectos ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la segunda cosa que Jesucristo hizo? Pues vamos a Romanos 5:10. Ya vimos a Romanos 5:1. Vamos a Romanos 5:1 todavía. No quiero saltar, perdón. Aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí dice claramente que nosotros somos justificados a través de Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, tenemos paz para con Dios. Si nosotros, ya Dios no ve a nuestros pecados y nos ve como justos, pues estamos en paz con Dios. No hay problemas. No hay situación grave. Y esto todo viene de la influencia de un hombre. Vamos a la segunda. Romanos 5:10. Aquí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que la segunda cosa aquí es, Cristo puede darnos la salvación, puede salvarnos. Esta palabra de salvo es rescatado, guardado sano y salvo del peligro y de la destrucción. Eso es lo que la influencia de un hombre puede darnos. Eso es lo que Jesucristo puede hacer para nosotros. Nos puede rescatar, nos puede guardar sano y salvo del peligro, de la muerte y de la destrucción en el infierno. Vamos a Juan 10, Juan capítulo 10, los versículos 28 al 29. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, los versículos 28 al 29. Cristo hablando aquí nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El punto aquí, Cristo está diciendo que, como dice aquí, nos da vida eterna y no perecerán jamás. Es decir, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos tiene sano y salvo de la destrucción. ¿Por qué? Porque tiene el poder de hacerlo. Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados, para lavarnos, limpiarnos, perfeccionarnos. Por eso Él puede rescatar, Él puede guardar, y nadie puede quitarle. Así que por la influencia de un hombre podemos ser salvos. Y darle gracias a Dios porque Dios no estaba obligado de hacer esta obra de la redención y salvarnos. No estaba obligado. Él podía mantener su justicia y al pecar, ¡pum!, de una vez juzgarnos, darnos la sentencia y echarnos en el infierno. De una vez. Y nosotros no podríamos decir nada porque eso es justo juicio. Qué bueno que Dios nos ama. Y por la influencia de un hombre podíamos ser salvos. La tercera cosa, aquí vamos a Romanos 5:11. Romanos 5:11. Romanos capítulo 5, versículo 11. Aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál es la tercera cosa que recibimos por la influencia de un hombre? La reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Pues expiación. ¿Y qué es expiación? Pagar un precio. Cristo se sacrificó y pagó el precio del pecado. ¿Qué más? Dice un ajuste de diferencia. Muchas veces nosotros tenemos cuentas y nos falta algo para pagar. ¿Has estado en esa situación? Todos nosotros endeudados, ¿verdad? Pero aquí Dios hizo el ajuste para que quedaríamos bien con Él. También la reconciliación dice, la definición es restauración a favor. Éramos enemigos y hostil, odiados, pero todo cambió y ahora tenemos el favor de Dios, imagínense. Por la influencia de un hombre. Vamos a Efesios 2:16. Efesios 2:16. Aquí en Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Así que por Adán recibimos la enemistad contra Dios, pero aquí, mediante la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo, recibimos reconciliación. ¿Qué más? Vamos a Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Aquí en Hebreos 2, versículo 17. Aquí Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo se hizo carne como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, para pagar
por los pecados del pueblo. Así que, por la influencia de un hombre, podemos llegar a ser reconciliados con Dios. Qué grande cosa, ¿verdad? Vamos a la cuarta cosa. Vamos a Romanos 5:17. Romanos 5:17. Otra cosa que por Jesús llegamos a poder obtener. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5:17. Aquí en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí, ¿qué es lo que podemos recibir a través de un hombre? El don de la justicia. Interesante cómo dice eso. El don de la justicia. ¿Qué es un don? Es un regalo que se da sin compromiso, sin esperar algo de regreso. Es una donación, un donativo. Cuando uno dona ropita, uno no espera que los que llegan a obtener eso van a devolvernos algo, no. Y así es con Dios. El don de Dios es su justicia. Interesante, ¿verdad? Vamos a Isaías 61:10. Isaías 61:10. Aquí Isaías lo describe de una manera súper preciosa. Isaías 61:10. Aquí en Isaías 61:10 dice, en gran manera gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como una novia me atavió, y como una novia adornada con joyas, con sus joyas. Interesante cómo describe la salvación. Es como una novia vestida con joyas preciosas, piedras preciosas. Eso es lo que Dios, a través de un hombre, Jesucristo, quiere hacer para nosotros. Quiere darnos la salvación. Quiere esto para todos. Quiere darnos ese don, ese regalo de su justicia. Qué tan precioso. Y realmente para mí, cuando me casé ese día y a ver a mi esposa, pues la novia que estaba bajando y que llegó a ser mi esposa, eso es un día precioso para mí. Porque estaba bien guapa. y eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Hacernos guapos delante de Él. ¿Qué tan precioso es eso? Por la influencia de un hombre. Vamos a la quinta cosa. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Gracias. No están dormidos todavía. Romanos 5:21. Romanos 5:21 aquí nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro? ¿Qué es lo que por la influencia, por la obra de un hombre nos puede dar? La vida eterna. La vida eterna. Una vida que nunca se acaba. Realmente la vida eterna es una relación con Cristo que es sin fin. Vamos a 1 de Juan 5:12 para ver esto. 1 de Juan capítulo 5 versículo 12. Aquí en 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí la Biblia nos está describiendo qué es la vida. Ya vimos qué era la muerte. La muerte era, ¿qué? La separación del alma del cuerpo, la muerte física. Y también la separación con Dios en el infierno para toda la eternidad. Eso es la muerte. Aquí la Biblia nos está describiendo qué es vida. ¿Qué es vida? El que tiene al Hijo, aquí Hijo es en mayúscula, es decir, el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Dios que se encarnó, que se hizo hombre. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y cómo es que podemos tener al Hijo de Dios? Tener es una relación con Él. Y eso se llega creyendo en la obra de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Que su sangre nos limpia y purifica para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Para poder entrar al cielo cuando ya dejamos este cuerpo pues contaminado. El punto aquí es, a través de la influencia de un hombre, podemos llegar a la vida eterna. Una vida con Cristo que es sin fin. Con Adán no teníamos esa opción, no teníamos esa posibilidad. Pero por la influencia de un hombre, podemos estar con Dios por la eternidad. ¡Wow! ¿Qué quiero decir con todo esto de Adán? Lo que recibimos de Adán y lo que podemos recibir de Cristo. El punto aquí es, un hombre hizo la diferencia. Un hombre hizo la diferencia. Y hay en esta vida muchos hombres que influyen a sus familias, a sus amigos, al resto del mundo para lo malo. Traen sufrimiento a sus familias, a sus amigos, a todos alrededor de ellos. Por la influencia de ellos, por el pecado. Y lo vemos en este mundo. Y de la otra manera, hay hombres que aman a su familia, aman a sus amigos, aman al mundo, pues no tanto las cosas del mundo, sino las personas. Y quieren lo mejor para ellos. El punto es, un hombre hizo la diferencia para nosotros. Ahora, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujer vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser como Adán? Y vamos a dejar destrucción, la herencia que dejamos para todos alrededor de nosotros, que sea destrucción. Cuando alguien muere, todos piensan, dejó algo para mí. Hasta los que no son familia piensan, dejó algo para mí. Es así, ¿verdad?
¿Tú quieres dejar muerte y destrucción? ¿O quieres ser la diferencia como Cristo para tus familiares, para tus amigos, para los del Quinche, de Ecuador, del mundo, los que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo, lo que Cristo ha hecho para que podamos estar en paz con Dios, ser salvos, ser reconciliados, recibir el don de la justicia, la vida eterna? ¿No quieres dejar una buena herencia? ¿Un buen camino? El punto es, un hombre hizo la diferencia en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestra influencia? Pues vamos a cerrar con Daniel 12:2. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Aquí en Daniel 12:2, la palabra de Dios nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Duro la final de esto, ¿verdad? Duro la final. Es decir, no importa el resto. No importa el resto. Lo que importa es cuando somos resucitados para el final, si vamos a tener vida eterna o si vamos a estar en el infierno. Realmente eso es la única cosa que va a importar. Y la pregunta es, ¿voy a ser influencia para la destrucción de otros? ¿O voy a ser una influencia para que sean salvos? Eso va a ser lo único que va a importar a la final. Si tu familia va a estar contigo en el cielo o van a estar en el infierno. Y también se debe preguntar, pues si no has recibido lo que Cristo ofrece, pues tú vas a estar en el infierno también. ¿Has pensado de esto? A la final, eso va a ser lo único que importa. El rico que estaba en el infierno, lo único que le importaba era, tengo hermanos, por favor, envía a alguien de los muertos, resucítalos para que les digan que no vengan aquí. Eso era lo único que le importaba al rico que se estaba quemando en el infierno. Que nada más quería una gotita de agua para refrescar su lengua. Nada más eso. Y no se le podía conceder eso. Eso era lo único que él le interesaba. Cuando no se podía refrescar la lengua, no, pues envía a mis hermanos que no llegan aquí. Desde el infierno quería ser de influencia, pero se le dijo, tienen a Moisés y los profetas. Si no escuchan a ellos, el punto es, aquí tenemos las escrituras. Vamos a asegurar que todos escuchan lo que Cristo ha hecho para contrarrestar lo que Adán nos ha dado. Adán nos dio todo lo malo. Jesús quiere darnos todo lo bueno. Algo de pensar. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos.
Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por la gran misericordia que tú tienes. Tú no nos diste lo que merecemos, sino hiciste una gran obra para salvarnos y perdonarnos y limpiarnos y justificarnos. Algo que, pues, no teníamos fuerza para hacerlo a sí mismo. Pido, Señor, que nos ayudas a hablar a otros de lo que Cristo ha hecho, que Él quiere salvar a todos. Tú nos amas y quieres salvar a todos. Eres paciente con nosotros. Hasta eres paciente con tus hijos. Pido, Padre, que tú seas glorificado en cada vida y que muchos puedan alcanzar salvación. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ese es el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. Y pues nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.